Bien amigos, por segundo sábado consecutivo estamos con el ingeniero Juan José Vera del Carpio. Juan José, buenas noches, gracias buenas noches, por estar Ricardo. con nosotros. Bueno, como el sábado pasado íbamos a hacerlo durante, aparte de este, todavía 3 sábados más, estamos hablando sobre el departamento de Puno. Y en la primera entrevista que tuvimos, hemos hablado sobre, partiendo de la pregunta, ¿por qué Puno no es una región pobre? Y nos explicó el ingeniero Vera que no era una región pobre cuando empezó a detallar sobre todas las potencialidades que tenía Puno en los sectores agrarios, pecuarios, hidroenergéticos, mineros, pesqueros, turísticos y finalmente sus potencialidades en el comercio fronterizo y sus ventajas, digamos, por su situación geopolítica, que definían, digamos, una situación que nos hacía pensar que Puno no era necesariamente una región pobre, y hoy día vamos a conversar más bien, seguramente por lo que todos están preguntando en este momento, si tenemos tremendas potencialidades y no somos, digamos, técnicamente hablando, una región pobre, ¿por qué tenemos tan grandes problemas, tan bajos indicadores que retienen el desarrollo del departamento de Puno, del departamento del Altiplano? Ese es el tema de la entrevista el día de hoy con el ingeniero Vera. Ingeniero, empecemos en los aspectos económico-productivos, en la problemática de carácter social, política, jurídica, en fin, y en los problemas de ocupación del extenso territorio del departamento de Puno, que creo que es uno de los departamentos de mayor extensión de nuestro país. Sí, es cierto. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder llegar a la audiencia sobre este tema, ¿no? De que ya en la primera parte, como bien ha señalado usted, hemos tratado cuáles son las potencialidades. Ahora, con esas potencialidades, ¿a qué problemas podemos atender? Hay, obviamente, en primer lugar, los problemas de carácter productivo, ¿no? En el sector agrario, en primer lugar está la baja productividad. Puno no es competitivo. Una oveja en Puno, promedio de majada de comunidad, produce 3 libras de lana al año. Una oveja de majada uruguaya, argentina o neozelandesa está sobre las 9 libras. De manera de que la lana que tenemos es mala y carísima. Por lo tanto, mucho más barato le sale a la industria importar que utilizar la lana de Puno, ¿no? De manera de que es una muy baja productividad. Igual ocurre en muchos campos de la actividad agropecuaria de Puno. Y en la producción de papas, producimos papas muy buenas, excelentes, gourmet, pero con una productividad de 5.000 kilos por hectárea, cuando para papas de consumo, que es a la que desgraciadamente se utiliza la papa nativa, hay cultivos de 80 toneladas por hectárea y en la costa estamos en un promedio de 35 toneladas por hectárea, ¿no? De manera que hay un problema gravísimo de productividad. Hay un problema muy grave de atomización de la propiedad. La reforma agraria creó grandes complejos, los grandes complejos fueron parcelados, por un lado, y por otro lado, la ley de la herencia promovida desde la colonia ha parcelado a micropropiedades en la región, y eso no le da productividad al agro. Adicionalmente había un proceso de descapitalización regional, porque en el transcurso de la historia los centros de poder regional han estado en Arequipa y los centros de poder internacional han estado en Inglaterra o en los Estados Unidos. De manera que la ganancia de Puno nunca se quedó, el ahorro generado en Puno, la capitalización generada en Puno nunca se quedó en Puno, siempre salió de Puno, por diversas razones que no vale la pena. Porque los sistemas de comercialización actuales están fuera del manejo regional. ¿Por qué? Porque son monopsonios, son 2 o 3 empresas que demandan y muchos de los productores que producen. Los precios entonces que reciben los productores locales por la fibra de lana, por la alpaca, por la carne, son muy bajos respecto a los mismos precios que esos productos industrializados con una industria básica se comercian en el mundo, ¿no? La proporción de libra de fibra de alpaca es de 10 a 1
Es decir, 10 recibe el industrial, 1 recibe el productor de alpaca. La gran diferencia es que el productor de alpaca demora año y medio en producir 1 libra y una máquina procesa 1 libra en 1 minuto. ¿No? Entonces hay una gran distancia. Hay un déficit grande en la producción de alimentos, es otro problema central. Cuando se llegaron los españoles, Puno tenía 1.100.000 habitantes, que es más o menos lo que se calcula que había, y había 2 problemas que no existían: empleo y producción de alimentos. Y en este momento son los 2 problemas centrales de Puno: la falta de empleo y la ausencia de producción alimentaria para abastecer al 1.200.000 personas. ¿Qué era la población que se calcula que había cuando llegaron los españoles? Sí, que es la misma. Que es la misma. Es la misma que hay, solo que la forma de ocupación del territorio, que un poquito me adelanto al tema, era diferente, porque había grandes concentraciones en Juli, grandes concentraciones en Paucarcoya, tú puedes decir, casi en el altiplano más próximo, ¿no? Y estaban ocupadas las laderas occidentales, las 2 vertientes occidentales y orientales de los Andes, y se ocupaban los pisos ecológicos de los 3.000 a los 2.000 metros. Y como comentó en la anterior entrevista, había una extensa vegetación, ¿no? Y había bosque. Había bosque. Había bosque. Increíble, increíble. Que era lo que daba. Pero en fin, entonces hay un grave problema, pasando a otro asunto, por ejemplo, en la dispersión de la minería y en la contaminación de la minería. La minería informal está destrozando Puno. Madre de Dios ha sido muy espectacular porque ha entrado a la prensa. La gran prensa nacional aún ha entrado a Jancocal, a Jancochulpa, a las nacientes del Ramis. Bueno, disculpe que le corte, pero cobra una gran actualidad lo que dijo hace unos minutos el doctor Aurelio Ochoa cuando habló, justamente, disculpe ingeniero, que lo recuerde, ¿no? Justamente nos comentó sobre el nuevo decreto supremo para formalizar la minería informal. Ojalá. Que parece que está entrando con mucha fuerza y mucha decisión, y que va a involucrar a muchos sectores del país. Así que le agradezco por el comentario y le recuerdo al público también lo que dijo hace un momento el doctor. Sí, realmente es muy importante. Natomas Company, del grupo Banco Popular, entre los años 50 y 60, explotó técnicamente, pero depredó parte y contaminó en algo. Pero la contaminación que hay en este momento está producida por la informalidad de 40.000 mineros. Eso es 40.000 mineros. 40.000 mineros que ya han contaminado todos los Ramis bien serio, y bien que serio. Está llegando al lago Titicaca. Bien serio el tema. Es realmente un tema. Reitero entonces la importancia del nuevo decreto supremo, Plan Nacional para la Formalización de la Minería Informal. Absolutamente importante. Excelente. Y necesario. Pero digamos que estos problemas productivos traen consigo problemas de carácter social, ¿no? Que son el subempleo, más que desempleo, lo que hay es subempleo, el analfabetismo, especialmente femenino. La tasa de analfabetismo es alta en mujeres, alta para el Perú ya, estamos sobre el 17% de analfabetismo en mujeres. El tema de la pobreza, la migración descontrolada, ambas cosas caminan juntas. Hay una migración pendular hacia la selva y una migración permanente hacia Tacna y Arequipa, que es más o menos absorbida en su economía, pero la que no logra ser absorbida por la economía es la pendular, la que va de la sierra a la selva y de la selva a la sierra temporalmente, ¿no? Los déficits de servicios de saneamiento, especialmente en agua potable y desagüe, es impresionante. El tema de la educación, estamos a nivel de Ghana, del África, en niveles educativos en las zonas rurales de Puno. Es realmente la marginación de la organización social que son las comunidades campesinas. Es decir, todo esto conforma pues el telón de fondo de la marginalidad y del problema social y productivo de la región. De manera que los problemas que hay allí son complejos, porque a esto se añade, por ejemplo, la ausencia de integración, primero, de la economía regional, segundo, la ausencia de integración de la población a las sociedades modernas occidentales. No se está dando la simbiosis y la transculturización que fue parte y producto o consecuencia
de la llegada de Occidente a esa zona, ¿no? Que debe ser para más. Hay una radicalización en el concepto de etnia que no ayuda, detiene más bien las cosas, ¿no? Y en esto, por ejemplo, es común la evasión tributaria, por ejemplo, en la organización del Estado. Mire, de cada sol que se gaste que el Estado gaste en Puno, solamente 27 centavos de ese sol son acopiados por pago de impuestos en Puno. Quiere decir que las 2/3 partes de la economía estatal es subsidiada por el resto del país. Y entonces esto es gravísimo, porque no hay economía próspera en el mundo que pueda salir con estos indicadores. ¿Y el contrabando? Esa es una cosa muy, muy, muy grave que tiene que tener una solución. Hay que dar un marco jurídico diferente allí. En fin, eso hablaremos en el tema de las soluciones que estamos planteando, ¿no? Pero la condición de frontera y la condición del comercio desordenado nos trae como consecuencias serias, ¿no? Entonces, ahora, menciona también algunos puntos. Lo que pasa es que, bueno, es bastante extenso el trabajo que ha hecho el ingeniero Vera, algunos puntos interesantes que valdría la pena comentarlos brevemente, ¿no? Digamos, ausencia de una posición y toma de conciencia sobre la situación geopolítica regional respecto a la estratégica posición fronteriza de Puno frente a Bolivia y Chile. Yo diría que también quizá frente a Brasil más adelante, ¿no? Inexistencia de partidos o movimientos políticos debidamente organizados y consolidados, ausencia de un liderazgo regional y desfase entre las aspiraciones y propuestas políticas respecto a la modernidad y a la lucha contra la pobreza. Sobredimensionamiento del rol estatal en la solución de los problemas regionales, escasa gravitación de las universidades en la solución de los problemas regionales. Sí, pues hay un frente de problemas políticos y jurídicos que se sintetizan en una sola palabra, ¿no? Es falta de gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad es un problema en la región. ¿Me hace señas, ingeniero? Por favor, vamos a unos cortecitos comerciales. ¿Cómo no? Disculpas, todo gusto. Y regresamos. Estamos con el ingeniero Vera del Carpio conversando sobre las posibilidades, potencialidades y problemas del departamento de Puno, como todos los sábados. Regresamos. Bien, amigos, continuamos con el ingeniero Vera del Carpio. Vamos a conversar ahora sobre, en base al estudio que ha hecho el ingeniero, las propuestas que ha hecho el ingeniero Vera del Carpio, sobre los problemas de carácter político y jurídico en el departamento de Puno. Bueno, a este enfoque que habíamos dado de problemas productivos, de problemas sociales, hay también el problema de la gobernabilidad, el problema político-jurídico que yo le denomino, ¿no? El primero de ellos es la inestabilidad jurídica. O sea, la reforma agraria se suponía que debió haber dado estabilidad al campo luego de las grandes revueltas y heroicas revueltas campesinas e indígenas de todo el siglo XX y parte del siglo XIX en Puno. Pero la reforma agraria no ha llegado a estabilizar la situación en Puno, porque se generaron grandes empresas. Las grandes empresas al final fueron parceladas y ahora la parcelación ha traído a la descapitalización absoluta. Los 120.000 animales que fueron importados para mejorar la ganadería de Puno en los años 70 y 80 han desaparecido. Terrible. Y de manera de que hay una inestabilidad. El caso de Ilave, el contrabando, la contaminación minera, son ejemplos típicos de inseguridad jurídica. La contaminación del lago Titicaca. La contaminación del lago Titicaca en la misma bahía. Bueno, hay un problema político que es la exacerbación de los problemas étnicos. Se ha hablado de la nacionalidad aymara como si fuese la idea de la nacionalidad aymara, una idea separatista. Cosa más absurda, ¿no? Cuando la nación es base para una organización política, sí, pero es sobre todo el sustento, el cariño, el amor a la tierra, al ancestro, en fin, eso es la nacionalidad, ¿no?
y curiosamente se ha agitado por presión propagandística de Bolivia, se ha agitado el tema aymara, pero curiosamente, estadísticamente, la población quechua es mayoritaria en Puno que la aymara. O sea, el último censo nos lo dice clarito. No, entonces... Disculpe, yo quería acá hacer una pregunta, ya que toca el caso de Bolivia. Y la región aymara de Bolivia, limítrofe con Puno, confronta similares problemas socioeconómicos como los que ha descrito ingeniero Vera. Yo diría que más graves en el caso de las comunidades bolivianas y menos graves en el caso de las poblaciones aymaras que han sido atraídas por la ciudad de La Paz. No nos olvidemos que el principal centro urbano del altiplano es La Paz. La Paz, correcto. ¿No? Ya va a tener 2 millones de habitantes y tiene una economía urbana y de gran dominio político. Entonces, eso a las comunidades y a la zona aymara, en realidad, del altiplano boliviano, le ayuda mucho. En cambio, dato. Puno es marginal respecto a Lima. Interesante dato. Puno es donde termina el Perú, ¿no? Entonces, y los aymaras son los que están pegados a la frontera. Entonces, de donde termina el Perú, en la parte fronteriza. Y la gran ciudad de Arequipa y digamos, Tacna está bastante alejada, pese a la tremenda inmigración aymara que hay. Así es. Entonces, no se puede hacer el paralelo. La polarización no va, o sea, La Paz pesa mucho como ciudad, como organización. Centro del como Estado centro económico. De acuerdo. Bueno, hay el tema también de la ineficiencia estatal, por lo tanto, el Estado no llega a todo el departamento. Si no, no tendríamos casos como Ilave, no tendríamos linchamientos permanentes de delincuentes que son capturados y aquellos espectáculos cuartomundistas en realidad, ¿no? Pero es por lo que el Estado no llega, ¿no? Bueno, no hay conciencia sobre el tema geopolítico, que era un asunto que estábamos conversando, ¿no? Chile tiene mucho interés en el agua del altiplano, es parte de su geopolítica. Alguna vez alcanzar a los y ahora en el siglo XXI en el tema del agua. Y la gente de Puno no toma conciencia de eso. Por eso es que incluso se dan el lujo, como conversaba hace un momento, de contaminar el lago, que es el absurdo más grande que puede haber y el crimen generacional más terrible que se puede dar, ¿no? Bueno, es que esto también se debe a una ausencia de liderazgo regional. El liderazgo regional de la región de Puno terminó con los Cáceres hace 20, 25 años atrás. Y a partir de ahí ha habido una ideologización del tratamiento político de Puno, pero no ha habido el liderazgo necesario, no hay la locomotora. ¿A qué cree usted que se debe el hecho de que no hayan aparecido locomotoras en las últimas décadas en el departamento de Puno? Creo que por una ausencia de conocer bien la problemática regional. Se han atomizado los líderes en zonas quechuas, en zonas aymaras, en ciudades como Puno, en ciudades como Juliaca. O sea, pero la visión del conjunto y el planteamiento sobre el conjunto de problemas de Puno no se le ha dado. Por ejemplo, ingeniero, en el caso de algunos parlamentarios, de casi todos los partidos políticos elegidos en Puno en los últimos lustros, digamos, al margen de la posición política, ideológica que puedan tener, como que llegan a Lima y se desarraigan en realidad de la problemática de Puno, salvo honrosas excepciones, ¿no? Creo. Sí, no quiero mencionar nombres, pero yo la última vez que he ido a Puno he encontrado una gran desazón respecto, por ejemplo, a una persona, un parlamentario puneño, que era un buen prospecto para la región. O sea, la región lo veía, que el hombre se desenvolvía muy bien, ¿no? Y desgraciadamente ha ido a la reelección ahora, pero por Lima. Y ya se centralizó, ya hizo su centro en el área de poder central, ¿no? Casos de esos han ocurrido. Y eso le hace mucho daño a la región. Hay una ausencia de liderazgo. Total, no se tiene referencias de algún líder, de alguna persona que mal que bien, digamos, se preocupe, como en otros departamentos que hay figuras políticas pues que se identifican con un determinado departamento. Por ejemplo, el señor Guillén en Arequipa puede ser criticado, amado, querido por unos y los otros, pero está identificado como una figura, como un líder arequipeño, por así decirlo, ¿no? Y en el Cusco podemos mencionar algunos, y en otros departamentos del Perú también a otros, pero en Puno como que no hay una... No hay una ausencia de liderazgo. Usted ha llamado con mucha propiedad locomotoras.
Exactamente. Y es que también en Puno hay otro problema adicional, que es la ausencia de una adecuada vigencia de la universidad. O sea, no solamente de esa universidad o de la otra universidad, de las tantas universidades que hay en Puno, sino del sistema universitario. Las élites de las sociedades se forman en las universidades. Sin ninguna duda. Y las universidades de Puno, desgraciadamente, yo soy egresado de la Universidad de Puno, por un caso, pero desgraciadamente en este momento es una gran malagua al sistema universitario. Es una fábrica de títulos universitarios. A su juicio no ha habido, digamos, una clase profesional que emergió, digamos, de las universidades de Puno, como pudo haber ocurrido en otros departamentos. Sí. Vuelvo a repetir, Cusco, Ayacucho, Arequipa, donde la universidad produjo, digamos, gentes. No ocurrió eso. No ocurrió eso. Por ejemplo, un caso típico es que los dos últimos gobiernos regionales, los cuadros han salido de unidades campesinas, de masas campesinas, de élites ajenas al sistema universitario de Puno. Sumamente interesante lo que estamos conversando, ingeniero. Lamentablemente, como siempre, el tiempo es tirano, pero nos vamos a dar el tiempo para que estos temas que todavía han quedado en el tintero con relación a este segundo punto que estamos tocando, los podamos tocar sin ningún problema el próximo sábado. Todavía nos quedan unos minutitos, me dicen, por favor, si tuviese para concluir la idea, pero ya le voy pasando el aviso, porque la televisión es tirana, como usted sabe. Sí, entre los problemas, otro tipo de problemas que hay en Puno, el cuarto paquete, digamos, es el de la ocupación del territorio. Hay una población muy dispersa. Hay una población que no tiene idiomáticamente, se habla el quechua, el aymara y el castellano, indistintamente, y eso trae ciertos valores, comportamientos o actitudes que hacen que la sociedad regional esté un poco dispersa. Hay limitaciones tecnológicas. El Internet y en general las tecnologías de información no logran instalarse adecuadamente en Puno. Hay el Google en quechua, pero la gente habla quechua, pero no lee quechua. Nadie lee quechua como para entrar en quechua a Internet. La presencia de ONGs, por ejemplo, en Puno, tengo entendido que es de un número bastante significativo. ¿Han aportado significativamente? En general, la cooperación internacional, ahora a través de ONGs, antes a través de agencias internacionales, ha sido impresionante en Puno, sobre todo desde los años 50, en que se hicieron por el problema de las grandes sequías. Solamente para rematar este punto, digo que de toda la gran inversión que la cooperación internacional ha hecho en Puno, solamente sobrevive un solo proyecto desde el año 70. Los guaguaguasis y los guaguautos, las casas de niños en quechua, casa de niños en aymara. Muchas gracias, ingeniero Vera. Seguiremos conversando el próximo sábado. Amigos, vamos a unos cortes y regresamos con la despedida del programa. Bien, amigos, hemos estado con el ingeniero José Vera del Carpio, antes estuvimos con el doctor Aurelio Ochoa. Hemos hablado con el ingeniero Vera sobre una serie de aspectos relacionados con el desarrollo del departamento de Puno. Entre ellos mencionó el tremendo problema de la informalidad de ciertas actividades de la minería en el departamento de Puno, que ocupan, según cifras que él manifestó, a cerca de 40.000 personas involucradas en esta actividad que hace daño al medio ambiente. Y en la segunda parte de la entrevista que le hiciéramos al doctor Aurelio Ochoa, él nos habló del reciente decreto supremo de hace aproximadamente 72 o algo más horas que ha dado el gobierno, que pretende involucrar a varios sectores del país con la finalidad de formalizar las actividades de la minería informal, valga la redundancia, hecho necesario y que es un plan, es un proyecto para los próximos 5 años y en donde seguramente en el departamento de Puno se tendrán que tomar medidas correctivas en el corto plazo que serán materia de la nueva administración que asumirá el 28 de julio del presente año. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches, nos vemos el lunes.